Necesito tu espacio, mamá. Es hora de que descubras tus próximos pasos en otro lugar. Las palabras de Juno me golpearon como un tren de carga parado en la puerta de mi propia casa. Me enfrenté a una realidad que nunca había anticipado. Mi hija, mi propia carne y sangre, exigiendo que me fuera. Mi casa para su. Juno, esta es mi casa. Manejé mi voz firme a pesar de la agitación en el interior. Es solo que viene el bebé. Necesito más espacio y tienes tu estudio. ¿No puedes simplemente buscar otro lugar por un momento? El tono de Juno se suavizó, pero sus ojos eran inquebrantables, un espejo de la terquedad de su padre. Apoyado en la encimera de la cocina con una taza de café en la mano, finalmente habló Louise. Tal vez no sea tan mala idea, un cambio de escenario podría hacerte bien, tenemos que pensar en qué es lo mejor para ti. Juno, en este momento miré entre ellos, mi familia sintiendo la división que había crecido a largo de los años. No se trataba solo de espacio, fue la culminación de años de hacer todo lo posible por ellos y de hacer sacrificios. Mi transición al trabajo independiente no fue solo una carrera. La elección era una necesidad para mantener nuestras vidas a flote mientras Graham luchaba con su carrera y para proveer las mejores. De Juno para Juno, mi voz se quebró, el peso de My Sacrifice se está presionando sobre mí y, ¿qué pasa con lo que es mejor para mí? Eso ya no importa. Louise solo estaba pidiendo un pequeño compromiso para la familia. Graham agregó su voz intentando calidez pero con una expectativa de cumplimiento. Un pequeño compromiso. Me reí. Un hueco que parece ser todo lo que he hecho: comprometer mi tiempo, mi carrera, mis sueños y ahora mi hogar. La mirada de Juno vaciló, pero su resolución no fue: mamá, por favor, no es para siempre, solo hasta que me recupere después de que nazca el bebé. Los miré fijamente, la realidad de mi situación se hundió. Mi familia no me vieron como un pilar sino como un obstáculo, un inconveniente en sus vidas que podría dejarse de lado cuando ya no sea necesario. Bien, dije finalmente, la palabra tiene un sabor amargo en mi lengua. Iré, pero recuerda que las acciones tienen consecuencias. Espero que estés preparado para ellas. Mientras me alejaba lo hice. No podía mirar atrás, el dolor de la traición era demasiado agudo, demasiado crudo. Mi propia casa, un lugar donde había volcado mi corazón y mi alma para convertirlo en un santuario para nosotros, ahora era un campo de batalla. La conversación de Graham y Juno se desvaneció detrás de mí mientras ascendía las escaleras para empacar algunas. Cada paso estaba cargado con la comprensión real de que mis sacrificios habían sido en vano, me habían quitado todo y ahora se estaban llevando mi casa. Pero mientras cerraba la cremallera de mi maleta, una resolución se apoderó de mí. Irme, pero este no fue el final, fue un nuevo comienzo, una oportunidad de reclamar mi vida a mí. Y tal vez con el tiempo mi familia, pero en mis términos encontraré mi camino. Le susurré a la habitación vacía: y cuando lo haga espero que se den cuenta del verdadero costo de sus demandas. Con una última mirada a la casa que había construido salí a lo desconocido. La puerta se cerró detrás de mí con finalidad que resonó en mi corazón. El silencio de mi nuevo estudio más pequeño era ensordecedor. Se habían ido los sonidos familiares de mi antiguo hogar, las risas, las discusiones, la vida que había construido ladrillo a ladrillo solo para ser expulsado. Me senté en mi escritorio improvisado rodeado de cajas aún desempaquetadas, el brillo de la pantalla. Mi computadora, la única luz en la habitación. El marcado contraste entre mi pasado y la vida presente no podría ser más evidente, y mientras revisaba los correos electrónicos tratando de encontrar consuelo en el trabajo, el timbre de la puerta sonó bruscamente. Interrupción de mi soledad. Era Graham. Su presencia en mi puerta fue una sorpresa y presagio de noticias no deseadas. Louise, necesitamos a Louise para hablar, dijo entrando a la tenue luz de mi apartamento sin esperar una invitación. Lo que queda por hablar de Graham, le pregunté con voz firme que no traiciona nada de la agitación dentro. Se trata de la casa y las finanzas. Las necesidades de Juno son más de que anticipamos. Voy a necesitar más ayuda de tu parte. Lo miré incrédulo. ¿Más ayuda después de todo? Estás pidiendo más. Es para tu hija Louise. No querrías que ella sufriera. ¿No te gustaría que sus palabras fueran manipuladoras con el objetivo de hacerme sentir culpable? Graham, he dado todo: mi hogar, mi paz, mi vida. ¿Más quieres de mí? Mi voz roce una mezcla de ira e incredulidad coloreando mi tono. Solo piénsalo, es para saber, repitió su voz fría. La preocupación paternal alimentó en el mejor de los casos mientras se iba. Sus palabras permanecieron en el aire, un recordatorio tóxico de la traición que se había convertido en mi realidad. Esperaban
De mí siempre más sin considerar el costo para mi propio bienestar. Al día siguiente decidí visitar la casa para no ceder a sus demandas pero enfrentar la situación de frente. La vista de mi antiguo hogar ahora superada por las crecientes necesidades de Juno fue una clara representación de mi desplazamiento. Juno me saludó con una sonrisa. Su audacia anterior fue reemplazada por un barniz de culpa. Mamá. No pensé que llegaría a ser así. Pero realmente necesitamos la ayuda. Juno, ya he ayudado lo suficiente, es hora de que tú y tu padre resuelvan las cosas por su cuenta. Me expulsaron de mi casa, me pidieron que diera mi vida por ti. ¿Pides más mi voz? Aunque firme no estuvo exento de dolor, pero mamá, ¿dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Su derecho era evidente esperando que yo resolviera los problemas que ella misma había creado. Eso es algo en lo que deberías haber pensado antes. Soy tu madre, no tu plan alternativo. Girarme para irme sentí una oleada de resolución. Ya no sería el partidario silencioso que se daba por sentado y se esperaba que diera infinitamente mientras me alejaba. Escuché la voz frustrada de Juno detrás de mí. Simplemente vas a dejar a tu hija así. No miré hacia atrás. Me dejaste mucho antes de esta, Juno, es hora. Que aprende lo que la vida exige. Esa noche mientras yacía en el silencio de mi nueva realidad, la idea comenzó a formarse. Si esperaban que diera más de lo que haría, pero no de la manera que lo anticiparon. Era hora de reclamar lo que era mío para mostrarles a Graham y Juno las consecuencias de acciones. Mis contribuciones, mis sacrificios ya no serían invisibles. Habían despertado una determinación dentro de mí, un impulso para buscar justicia por los errores cometidos y a medida que el plan tomaba forma en mi mente una sensación de impacto me envolvió. Me habían subestimado pero pronto aprenderían el verdadero costo de sus demandas. Mi venganza sería mi regreso. Recuperación de la dignidad y comenzaría con recuperar lo que por derecho era mío. Mi resolución nunca había sido más clara. Cuando me embarqué en mi plan de retribución, el primer paso fue descubrir el alcance total del engaño de Graham a lo largo de los años que había elaborado magistralmente la narrativa de que él era la vertebral financiera de nuestra familia, una historia que sabía muy bien que era falsa, pero era cuando la verdad salió a la luz no solo para mí, sino también para Juno. Comencé por recopilar meticulosamente estados financieros, registros bancarios y propiedades. Escrituras, pruebas de mis contribuciones, mis sacrificios. Fue durante esta búsqueda que descubrí algo más. Documentos insidiosos. En un archivo que nunca había visto antes reveló una verdad impactante. Graham había estado canalizando dinero de nuestras cuentas conjuntas a una privada. No sabía nada sobre el apocalipsis. Fue una bofetada fría y dura en la cara. Una traición que fue más profunda de lo que podría haber imaginado. Armado con esta información, enfrentó a exigiendo respuestas. Graham, ¿qué es esto? Golpeé los documentos en la mesa de la cocina frente a él para ver los números y las transacciones. Un testimonio deslumbrante de su traición. Levantó la vista, su expresión era una mezcla de sorpresa y culpa. Louis, no es lo que crees que era. Guardando ese dinero para nosotros, para nuestro futuro. Me burlé con incredulidad coloreando mi tono. O tu futuro. Sin mí me has estado mintiendo a Juno, socavando mis contribuciones, haciéndome ser el socio menor en nuestro matrimonio. Los intentos de Graham de explicar fueron débiles, sus palabras vacías. Louis, yo solo pensé que pensabas que te saldrías con la tuya. Interrumpí, mi voz firme. Que nunca lo descubriría, pero lo hice y ahora todo cambia. La confrontación dejó a Graham, sacudió su fachada de control desmoronándose, pero para mí fue el catalizador para mi próximo movimiento. Si Graham podía traicionarme de una manera tan fundamental, entonces todas las apuestas estaban canceladas. Llevé mis hallazgos a un abogado explicándole mi situación y mi de reclamar lo que por derecho era mío. El abogado, una mujer de gran ingenio y una acuma legal aún más aguda, presentó un plan que era a la vez brillante y despiadado. Comenzaremos con la casa, dijo, sus ojos se iluminan con fuego estratégico. Está solo en tu nombre, ¿correcto? Sí, confirmé Med. Una sensación de empoderamiento dentro de mí. Entonces tienes más poder del que crees. Podemos aprovechar esto no solo para asegurar tu independencia financiera, sino también para enviar un mensaje claro a Graham y Juno. El plan era simple pero efectivo.
Vendería la casa, el único activo únicamente a mi nombre, y recuperaría la estabilidad financiera. Graham había intentado robarme, pero... que eso sería mi declaración de independencia, una demostración de que ya no era la mujer a la que podían manipular y traicionar sin consecuencias. Cuando inicié el proceso, mis interacciones con Graham y Juno se volvieron tensas, sus demandas y manipulaciones más desesperadas aún con cada intento de influir en mí. Mi resolución solo se fortaleció. Mamá. ¿Puedes hacernos esto? Juno suplicó un día, su voz teñida de pánico. ¿A dónde iremos? ¿Qué pasa con el bebé? Debiste haber pensado en eso antes de que respondiera. Mi voz carecía de la calidez que alguna vez tuvo hacia ella. Ustedes dos tomaron sus decisiones, ahora yo estoy tomando la mía. Graham también trató de apelar mi sentido de lealtad familiar, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, era un extraño para mí. Ahora su verdadera naturaleza se revelaba a la luz de sus acciones a medida que avanzaba la venta de la casa. Sentí que se me quitaba un peso encima. Durante años había estado atada por mis roles como esposa y madre, necesidades y deseos secundarios a los de mi familia, pero ya no estaba recuperando el control, forjando un nuevo camino en mis propios términos. Y en cuanto a Graham y Juno, pronto aprenderían el verdadero costo de su ingratitud y traición. Mi venganza no sé, solo de castigo. Se trataba de recuperar mi dignidad, mi independencia y mi vida. El día que me fui por última vez, el aire estaba denso con una tensión tácita. Graham y Juno estaban en la sala de la casa que ya no estaba a horas, sus expresiones eran una mezcla de confusión y enojo. Acababan de la venta, una transacción realizada en silencio sin su conocimiento. Vendiste la casa. La voz de Graham era baja, incredulidad grabada en cada palabra. Nuestra casa, Louise, ¿cómo pudiste? Está a mi nombre, Graham, mi casa, y decidí venderla. Dije, mi voz firme, que no traiciona nada de la agitación emocional que se arremolinaba dentro de mí. Sus manos acunando su vientre creciente. Me miró de Graham a mí con los ojos muy abiertos. Pero, ¿a dónde iremos? ¿Qué pasa con el bebé? Eso es algo que deberías haber considerado antes de exigir que me vaya de mi propia casa. La frialdad en mi voz me sorprende incluso a mí. Esto es traición, Louise, pura y... Graham dijo alzando la voz con ira. Traición. Me reí con un sonido amargo. ¿Quieres hablar de traición? Mírate en el espejo. Graham, mentiste, manipulaste, tomaste todo lo que di y pedí por más. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras pesando entre nosotros. Me giré para dejar mi corazón pesado, pero mi resolución inquebrantable. Fue el final de un capítulo, pero el comienzo de otro en el que tenía el control. Cuando llegué a la puerta de Graham, la voz me detuvo. Yo, ¿te arrepientes de esto, Louise? Estás destrozando a esta familia. Detuve mi mano en el pomo de la puerta sin volverme atrás. Dije que no, Graham, esta familia fue hace mucho tiempo. Solo soy el primero en reconocerlo. Dejando la casa atrás. No miré atrás. La finalidad del momento era abrumadora, pero debajo del dolor y la traición había una creciente sensación de libertad. Por primera vez en años, estaba libre de las expectativas y demandas que habían definido mi vida en las semanas que siguieron a muerte. La realidad de mis acciones ambientada en Graham y Juno se vieron obligados a encontrar un nuevo lugar para vivir su cómoda existencia trastornada por mi decisión. Los rumores y susurros me siguieron en nuestra pequeña comunidad, algunos comprensivos, otros críticos, pero nada de eso importó. Había tomado una posición, reclamé mi agencia y al hacerlo, comenzado un camino de autodescubrimiento e independencia. Mi nuevo apartamento se convirtió en un santuario. Un lugar de paz y creatividad. El trabajo floreció mientras me lanzaba a proyectos. Mi negocio de diseño gráfico prosperaba como nunca antes y en The Quiet Moments encontré una fortaleza que no conocía. Tuve una resiliencia forjada a través de años. Sacrificio y dificultades. Las llamadas telefónicas de Graham y Juno se volvieron menos frecuentes. Sus intentos de culparme para revertir la venta fracasaron. Cada llamada fue un recordatorio del abismo entre nosotros. Una brecha que se había ampliado demasiado como para cerrarla por completo. Un día, mientras estaba sentado en mi escritorio, mientras el sol se ponía fuera mi ventana,
me di cuenta de que ya no sentía enojo o amargura hacia Graham y Juno, sino que había un sentimiento de lástima por ellos por su incapacidad para ver más allá de sus propias necesidades y deseos. Había seguido adelante construyendo una vida que era verdaderamente mía, libre de las limitaciones de mi anterior, la vela. La casa, una vez una fuente de discordia y dolor, ahora era un símbolo de mi liberación, un paso decisivo hacia un futuro lleno de posibilidades, y mientras esperaba lo que me esperaba, sabía que la mejor venganza no era el dolor que les había infligido a Graham y Juno, sino la vida que estaba construyendo para mí, en la que ya no era una víctima de su egoísmo y engaño. Fue una vida en la que finalmente fui verdaderamente libre. La finalización de la venta de la casa marcó no solo el final de una era, sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que me mantuve firme sobre mis pies sin la carga de las expectativas y manipulaciones de aquellos a quienes una vez llamé familia. Mi nuevo apartamento, una vez un símbolo de mi exilio forzado, se había convertido en un remanso de paz y creatividad. Las paredes adornadas con mis propios diseños reflejaban una vida que era enteramente mía. Mi trabajo independiente ahora es más solo un trabajo, fue un testimonio de mi resiliencia, un negocio próspero construido a partir de las cenizas de mi vida anterior. Fue durante este tiempo de renovación que recibí una llamada de Graham, su voz una mezcla de desesperación y enojo. Louise, ¿nos has quitado todo? ¿Cómo podrías hacerle esto a tu propia familia? Repetí. Palabra amargo en mi lengua. Una familia se apoya mutuamente. Graham. Lo que tú y Juno hicieron estuvo lejos de ser solidario. Fue egoísta. Te vas a arrepentir. Louise. No puedes simplemente empezar de nuevo. Y espera que desaparezcamos. Somos tu familia, te guste o no. He hecho las paces con ese Graham, es hora de que hagas tuyo. Respondí con voz tranquila pero firme. La llamada terminó con un clic. Sus amenazas flotaron en el aire. Ya no tenían ningún poder sobre mí. Las semanas se convirtieron en meses y mi vida se asentó en un ritmo cómodo. El drama y la agitación que una vez habían definido mi existencia parecían recuerdos distantes, pero sabía. El verdadero cierre aún no se había logrado. El acto final de mi plan todavía se estaba desarrollando, una cuenta regresiva silenciosa hasta el momento en que Graham y Juno se darían cuenta del alcance total de sus acciones. Ese momento llegó inesperadamente. Me había aventurado en un café local, un pequeño lujo en mi nueva vida de. Cuando los vi, Graham y Juno estaban sentadas en una mesa cerca de la ventana. Su conversación era tensa y cargada de emoción. Podía escuchar fragmentos de su diálogo. Es su venganza, Juno, ella la hizo. Point. Graham respondió con tono resignado. Verlos tan derrotados y rotos despertó algo dentro de mí, no satisfacción o triunfo, sino una tristeza por lo que podría haber sido. Alguna vez fuimos una familia unida por el amor y los sueños compartidos. Ahora todo lo que quedaba eran los pedazos destrozados de nuestra una vez feliz vida. Cuando salí del café sin que ellos me vieran, sentí que un capítulo de mi vida cerraba. Mi venganza, aunque ya Stefan había tenido gran costo, la familia que una vez aprecié ya no era su lugar. En mi vida ahora ocupada por recuerdos y lecciones aprendidas en la soledad de mi apartamento, reflexioné sobre el viaje que había emprendido desde las profundidades de la traición y la pérdida. Había salido más fuerte, más seguro de mí mismo. Mi venganza, aunque necesaria, era la fuente de mi fuerza. Fue darme cuenta de que solo yo era el arquitecto de mi felicidad, el dueño de mi destino, y al mirar hacia el futuro supe que lo mejor estaba por llegar, no por la venganza que había exigido, sino a pesar de ello, mi vida una vez definida por otros ahora míos, y con cada día que pasaba los construía pieza por pieza hasta convertirlos en algo hermoso e inquebrantable. El camino por delante era incierto y estaba lleno de desafíos y oportunidades, pero lo enfrenté de frente con un corazón lleno de esperanza y un espíritu inquebrantable porque lo había hecho. Aprendí que la verdadera fuerza no proviene la venganza sino del coraje de seguir adelante para perdonar y, en última instancia, encontrar la paz dentro de uno mismo. El día del juicio final llegó antes de lo que esperaba. Una brisa fresca de la mañana acompañó mis pasos mientras me acercaba a la casa que una vez llamé hogar. Agente de bienes raíces a mí.
El letrero de venta se encontraba prominentemente en el patio delantero, un faro del cambio inminente. Graham y Juno, sin darse cuenta de mi llegada, estaban a punto de enfrentar la realidad de su situación de frente cuando toqué el timbre. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y resolución. La puerta se abrió y allí estaba. Su expresión cambió de sorpresa a incredulidad cuando me vio. Louise, ¿qué estás haciendo aquí? Tartamudeó, confusión escrita en toda su cara. Estoy aquí para mostrarle la casa a Graham, es hora de que ambos se enfrenten. Las consecuencias de tus acciones, respondí, mi voz firme, traicionando nada de la agitación emocional dentro de Juno. Apareció detrás de. Sus ojos se abrieron en shock. No puedes hablar en serio, mamá, ¿realmente estás pasando por esto? Sí, Juno, lo soy. Ambos parecieron olvidar que esta casa era lo único que me quedaba. Tú me quitaste todo lo demás, dije, las palabras mezcladas con amargura. Ya no me molesté en ocultar a la gente de bienes raíces. Agente una. Neutral en medio de nuestra tormenta familiar, dio un paso adelante. Si tú nos permitirán, tenemos compradores potenciales en el camino, sería mejor si pudiéramos proceder sin complicaciones. Graham y Juno intercambiaron una mirada de desesperación. La realidad de su situación, finalmente se dio cuenta de ellos. Por favor, tiene que haber otra manera de quedarnos sin nada. Graham suplicó con la voz quebrada, me dejaste sin nada cuando exigiste que abandonara mi propia casa. Contrarresté mi determinación endureciéndose. Te advertí que las acciones tienen consecuencias. Es hora de que aprendas esa lección. Cuando llegaron los compradores potenciales, Graham y Juno se retiraron a la casa, sus susurros. Cacofonía de arrepentimiento e incredulidad. El agente de bienes y yo guiamos a los compradores a través de la propiedad, cada habitación, un recordatorio de la vida que una vez viví, los recuerdos que una vez aprecié después de la exhibición mientras estaba en la sala de estar para lo que podría ser la última vez. Juno se acercó a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, siento mucho, no me di cuenta de que nunca quise llegar a esto. Su disculpa, aunque sincera, llegó demasiado tarde. Juno, espero que algún día entiendas por qué tuve que hacer esto, tal vez entonces lo hagas. Me perdonarás mientras intento perdonarte al dejar la casa atrás. Sentí que me quitaban un peso de encima. La venta fue más una simple transacción. Era un símbolo de mi liberación de las cadenas de traición y manipulación. El futuro de Graham y Juno era ahora en sus propias manos, tal como la mía estaba en las mías. Los días siguientes fueron una confusión de procedimientos legales y ultimaciones. La casa se vendió rápidamente, el mercado ansioso por reclamar una tan preciada, y con la firma final cerré el capítulo de una parte importante de mi vida. Mientras estaba sentado ante la escritura de la casa ahora transferida, me di cuenta de la profundidad de lo que había logrado. Me había defendido, enfrenté a mis traidores y emergí victorioso, pero fue una victoria teñida de tristeza por haber mi independencia. Había perdido a mi familia, pero mientras miraba hacia el futuro sabía que esto era solo el comienzo. Mi viaje de autodescubrimiento y empoderamiento estaba lejos de terminar. Había encontrado fuerza en mi soledad, resiliencia en mi resolución y una sensación de paz en mi vida. Las decisiones que tomarían el camino de Graham y Juno, suyas, así como el mío ahora, estaba únicamente en mis manos. El camino a seguir era incierto, pero lo enfrenté con una nueva confianza, listo para cualquier desafío y oportunidad que se presentara. Las consecuencias de la venta de la casa fueron como una tormenta que había pasado, dejando atrás un rastro de devastación y un nuevo camino. Hacia adelante Graham y Juno, ahora sin hogar, se vieron obligados a enfrentar la realidad de su situación. La vida cómoda que habían conocido a mi costa se había ido. Escuché sobre sus luchas a través del vine-vine. La red del pequeño pueblo estaba llena de chismes. Se habían mudado a un apartamento pequeño y estrecho, muy de la espaciosa comodidad de la casa que había vendido. Fue en este contexto que decidí confrontarlos por última vez para ver por mí mismo las consecuencias de mis acciones. Llamando a su puerta me preparé para el encuentro. Juno respondió. Su apariencia era un marcado contraste con la vibrante mujer confiada que alguna vez fue. Sus ojos, vez llenos de vida, ahora tenía un cansancio que decía mucho. Mamá, ella dijo, su voz una mezcla de sorpresa y resignación, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a ver cómo estás, respondí entrando al apartamento poco iluminado. El espacio estaba lleno de cajas y muebles improvisados, muy lejos de la comodidad de nuestro antiguo hogar. Graham apareció desde otra habitación.
Su expresión se endureció al verme. Ven a regodearse Louis para ver los resultados de tu venganza. No, Graham, vine a ver si queda algo de la familia que una vez fuimos, dije con voz firme. La conversación que siguió fue tensa y llena de acusaciones y recriminaciones. Juno y Graham me culparon por su actual, incapaces de ver sus propios roles en la caída de nuestra familia. Nos quitaste todo, mamá, ¿cómo pudiste? La voz de Juno se quebró de emoción, su bravuconería anterior se fue. Hice lo que tenía que hacer, Juno. Y Graham tomó tus decisiones y yo tomé las mías. Respondí, el dolor de nuestra relación rota evidente en mis. Graham, alguna vez el antagonista, se burló. ¿Crees que ganaste a Louis vendiendo la casa y dejándonos así? Esto no se trataba de ganarle a Graham, se trataba de respeto, de reconocer mis contribuciones y sacrificios, algo que tú nunca hiciste. Dije mi resolución firme. A medida que se desarrollaba la conversación, quedó claro que el abismo entre era demasiado amplio para salvar. El dolor y la traición había dejado cicatrices profundas, demasiado profundas para un fácil perdón o reconciliación. Al salir de su apartamento sentí una mezcla de emociones. Había tristeza por la familia, podríamos haber sido enojo por los años de manipulación y falta de respeto, y sorprendentemente, un destello de esperanza, esperanza de tal vez esta terrible experiencia sería una llamada de atención para Juno y Graham. Oportunidad para que reflexionaran sobre sus acciones y tal vez encontraran una manera de cambiar. El camino de regreso a mi apartamento fue reflexivo. Había buscado venganza y lo había logrado, pero ¿a qué costo? La satisfacción de ver a Graham y Juno enfrentarlas. Mis acciones se vieron ensombrecidas por la comprensión de que nuestra familia había sido alterada para siempre. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida, mi trabajo y mi sentido de identidad. El drama y la venganza que me habían consumido ahora eran un capítulo cerrado. Había salido más fuerte, más independiente, pero viaje había dejado su marca. La lección fue difícil, aprendida a través del dolor y la pérdida. La verdadera fuerza no proviene de la venganza, sino de la capacidad de seguir adelante para perdonarse a uno mismo y encontrar la paz después de la confusión, y así mientras continuaba. Para construir mi nueva vida me aferré a esa. El futuro era incierto, pero lo enfrenté con un corazón abierto a nuevos comienzos y un espíritu curado de las heridas del pasado. El camino por delante era mío para moldearlo y di un paso adelante con determinación y esperanza, lista para lo que nos deparara el futuro. Habían pasado años desde la venta de la casa, años los que el silencio entre nosotros se había convertido en un abismo aparentemente insuperable. Había avanzado en mi vida ahora llena de nuevos desafíos y logros. Mi pasado con Graham y Juno un distante aunque doloroso recuerdo que era una fresca mañana de otoño, cuando recibí una carta. Su letra era desconocida, la dirección del remitente tenía él de Juno, un nombre que despertó una infinidad de emociones dentro de mí. Con una respiración profunda, abrí el sobre preparándome para lo que podría haber dentro. Querida mamá. La carta comenzaba, cada palabra cargada con una emoción que parecía salir de la página. Me tomó años encontrar el coraje para escribir esto. Sé que te he causado dolor inimaginable y por eso lamento profundamente que mis acciones hayan sido imperdonables, impulsadas por el egoísmo y una incapacidad para ver más allá de mis propias necesidades. Senté la carta temblando en mis manos. Las palabras de Juno, tan crudas y honestas, estaban muy lejos de la hija que recordaba. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mí, sobre las decisiones que tomé y las personas a las que lastimé. Ha sido un viaje difícil, uno lleno de arrepentimiento y un profundo deseo de redención. Entiendo si no puedes perdonarme, pero necesitaba que supieras que realmente lo siento por todo. La carta continuaba detallando la vida de Juno desde que la última vez que habló. Sobre los desafíos de criar a su hijo sola, las dificultades y las lecciones aprendidas en el camino. Fue una historia de crecimiento y cambio de una mujer joven que había enfrentado las consecuencias de sus acciones y emergió más fuerte por ello. Extendiendo la mano no solo para disculparme sino para pedir una oportunidad de comenzar una vida para reconstruir lo que alguna vez tuvimos en cualquier forma que pueda tomar. Te extraño, mamá. Extraño a nuestra familia a pesar de todo lo que pasó. Al terminar la carta, me encontré perdido.
Las emociones que me recorrieron eran una red enredada de dolor, ira y sorprendentemente esperanza de que las palabras de Juno hubieran abierto heridas, pero también ofrecían la posibilidad de curación o reconciliación. La decisión de responder pesaba mucho sobre mí. ¿Podría perdonarla? ¿Podríamos alguna vez reconstruir lo que había sido? Tan completamente destruida la respuesta no estaba clara, el camino a seguir lleno de incertidumbre. Pasaron los días mientras reflexionaba sobre la carta de Juno, sus palabras resonaban en mi mente. Una conversación con una vieja amiga a la que finalmente me dio claridad: el perdón no es solo para aquellos que nos hacen daño, ella dijo que también es para nosotros una forma de dejar atrás el pasado y avanzar, así que le respondí a Juno. Mi carta era cautelosa pero abierta y expresaba mi propio dolor y el viaje que había emprendido hacia la curación. Hablé de la posibilidad de comenzar una vida nuevo, no como la familia que alguna vez fuimos, sino como algo diferente, algo nuevo. Vamos paso a paso. Escribí: construir puentes requiere esfuerzo de ambos lados y estoy dispuesto a intentarlo. Si envías la carta, fue como soltar un suspiro. No me he dado cuenta de lo que había estado sosteniendo, aún estaba por verse si Juno y yo realmente podríamos reconciliarnos. Pero la puerta estaba abierta. Una grieta de luz en la larga oscuridad que nos había separado. Los días se convirtieron en semanas y finalmente Juno respondió. Su respuesta estaba llena con gratitud y esperanza, un espejo de mí. Optimismo cauteloso. Acordamos encontrarnos para hablar cara a cara después de tantos años separados. Sentado frente a ella, ese día no vi a la joven egoísta que tanto me había exigido, sino a una mujer madura, pura y pensativa. Individuo que había enfrentado sus demonios y emergido más fuerte. La conversación fue difícil, llena de lágrimas y disculpas. También de risas y recuerdos compartidos. Fue el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno marcado no por el dolor del pasado sino por la promesa del futuro. El perdón futuro había abierto la puerta a una nueva relación basada en la comprensión del respeto y el amor. Mientras miraba a Juno, ahora no solo era mi mejor